Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Ordóñez y hoy en el Encuentro Latinoamericano de Diseño de este año 2021 les quiero compartir una sesión muy interesante o espero que sea muy interesante para ustedes sobre contenido asombroso para posicionar tu emprendimiento en las redes sociales. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Angélica Ordóñez, soy tutora y profesora de algunas escuelas de marketing digital. Tengo más de 10 años de experiencia dentro de este rubro del marketing digital. He trabajado en agencias de publicidad, he trabajado en agencias de marketing con grandes marcas de mucho nivel. Y en los últimos años me he especializado, digamos, en negocios apuntados al diseño, ¿sí? Y con mi empresa he dado asesorías o doy asesorías a pymes y a pequeños emprendedores, todo relacionado a cómo puedes potenciar tu marca con el marketing digital. Por supuesto que soy una apasionada sobre las tecnologías y me encanta compartir este momento con ustedes. Espero que sea muy interesante y gratificante para esta sesión universitaria en la Universidad de Palermo. Si aún no me siguen, me pueden buscar con mi empresa llamada Vía Fértil y bueno, estoy a la orden para cualquier consulta futura, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a hablar sobre este tema tan interesante. Primero quiero conversar sobre específicamente qué es el marketing de contenido, porque sería como la base para que tú puedas, digamos, empezar a crear ese contenido relacionado con tu marca. El marketing de contenido no es más que una técnica, ¿sí? Dentro del marketing, no solo digital, sino también tradicional, en el cual tú buscas crear contenido que sea de interés para tu buyer persona. El buyer persona no es más que tu cliente ideal, digamos, esa es como esa representación semificticia de un cliente ideal, de una persona en donde tú defines más o menos cuál es el rango de edad que tiene, si es hombre o mujer o de ambos géneros, dónde se ubica, dónde se encuentra ubicado, cuáles son los intereses, cuáles son sus necesidades, para que tú con esa comprensión de ese público objetivo puedas crear un contenido que esté alineado a él, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante el marketing de contenido dentro de las redes sociales? Bueno, la realidad es que es indiscutible. Las redes sociales nos han dado como una oportunidad a las marcas para poder mostrarnos y tener mucho alcance en personas que capaz en otras circunstancias no hubiésemos tenido, ¿sí? Es una herramienta muy eficaz, muy eficiente para atraer clientes nuevos, para tratar de conseguir la lealtad de ese cliente, o sea, que no se vaya con la competencia, y por supuesto para incrementar o mejorar ese nivel de conversación que nosotros podemos tener con el usuario. ¿Por qué? Porque podemos interactuar con ellos, podemos responderles, podemos acercarnos hacia sus dudas, podemos despejarlas, podemos también demostrarles cómo se usa nuestro producto, de qué se trata, cuál es el servicio que ofrecemos, ¿sí? El marketing de contenido te ayuda a tener más o menos una estructura de qué decir dentro de las redes sociales. Y las redes sociales, como es una herramienta que es gratuita, nos dan esa oportunidad de tener el alcance de forma orgánica, digamos, sin tener que tener costos de por medio respecto a una pauta publicitaria que quizás sucedía esto antes con los medios tradicionales, ¿sí? En donde no teníamos cabida si no había un presupuesto previo en el cual pudiéramos tener, abarcar presencia dentro de algún medio tradicional como la radio o las revistas, ¿sí? Las redes sociales vinieron, digamos, como a rescatar eso. Ahora, yo les quiero hablar sobre
¿Cuáles son las etapas del Buyer Journal? Y habla sobre el camino del comprador. Estas son como unas etapas en las cuales todos nosotros como consumidores vivimos, ¿sí? ¿Por qué yo les quiero hablar sobre estas etapas? Porque la idea es que ustedes puedan crear un contenido asombroso. ¿Asombroso por qué? Porque va específicamente al público al que ustedes quieren apuntar con tu emprendimiento. Bueno, para todo emprendimiento, todo negocio o toda empresa que ofrece productos o servicios, es necesario que tomen en consideración cuál es ese recorrido o cuáles son esos pasos psicológicos que nosotros como compradores ejercemos, ¿sí? Nosotros hablamos primero sobre el descubrimiento, después pasamos como un paso de consideración y por último la decisión. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, el primer paso del descubrimiento es un momento en el que yo como usuario, ¿sí? Como público objetivo, como persona, ¿sí? Como consumidor, detecto que tengo una necesidad que tiene que ser saciada, ¿sí? Y en ese momento comienzo a investigar el mercado para poder satisfacerla. Imagínense que la etapa de descubrimiento, cuando yo voy a tener un bebé, yo, hablando de temas materiales, ¿no? Empiezo a pensar qué es lo que qué es lo que ese bebé necesitaría. O si empieza el invierno, ¿qué necesito? Necesito una campera, necesito cierta vestimenta en el cual me pueda adaptar a las necesidades climáticas, o si voy a la playa necesito una malla, ¿sí? Esa es la etapa de descubrimiento, en la cual yo descubro que tengo una necesidad y en base a ello empiezo a investigar el mercado. A ver, ¿cuáles son las marcas que tienen mallas que me puedan gustar a mí según mis preferencias, mis intereses, ¿sí? Y posterior a ello, posterior a esa investigación, comienza una nueva etapa en la que yo empiezo a considerar. Como lo dice la palabra, yo empiezo a considerar determinados tipos de productos o de marcas que quizás puedan saciar esa necesidad. Entonces, para considerar, yo acoto. Saco las que me parecen que no, porque ya yo investigué el mercado, quizás no llegan a mi localidad o no me gusta el estilo, qué sé yo, va a depender del producto o servicio, no está de acuerdo a mi presupuesto también. Y empiezo a seleccionar, ¿sí? Para poder tomar una decisión a futuro, que ese futuro puede ser a corto o a largo plazo, ¿sí? Como última fase, esto está muy resumido, pero como última fase generalmente viene la etapa de decisión. Como lo dice la palabra, es el momento en el que yo me dispongo a decidir cuáles son esa marca o cuáles son mis opciones acotadas para yo poder materializar la compra y para poder cerrar el tema, ¿sí? Para yo poder cubrir esa necesidad. En la etapa de decisión es muy probable que a mí me surjan dudas, ¿sí? Y va a ser una etapa en la que yo quiera hacer consultas o quiera investigar datos reales y datos específicos, si llega o no a mi domicilio, cuánto cuesta, si puedo pagarlo con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué yo les hablo sobre las etapas de decisión? Porque existen miles de tipos de contenido. Yo ahora les voy a mostrar una gama muy abierta de contenidos en los cuales todos estos contenidos pueden ser muy interesantes para tu marca de emprendedor. Pero ¿qué sucede? Que para que esto realmente sea asombroso para tu cliente, tienes que llegarle específicamente a la etapa en que él se encuentra, ¿sí? Para poder cubrir esa necesidad. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de contenido que yo les quiero mostrar en la tarde de hoy para sus redes sociales? Estos son contenidos que usualmente solemos ver en las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales puedo referirme a cualquier tipo de red social, a Instagram, a Facebook, a LinkedIn. Va a estar ese canal
alineado o no a tu marca? Bueno, te lo tienes que preguntar, tienes que investigar si realmente estaría alineado con ello, ¿no? Algunos tipos de contenido que podemos nosotros ver acá seguramente es muy probable que nosotros ya hayamos tenido experiencia previa como consumidores de contenido. Por ejemplo, leyendo blogs, ¿sí? Leyendo posteos, ¿sí? También investigando un poco sobre temas de glosarios de término, viendo listas como Top 10, haciendo temas de preguntas y respuestas, respondiendo las preguntas más comunes para tu cliente, haciendo videos o viendo videos tutoriales, por ejemplo, cómo se hace determinada receta, cómo tú usas ese producto, cómo usas esa herramienta, haciendo un checklist sobre determinados temas que yo te recomiendo quizás como deportista. ¿Qué necesitas como deportista? ¿Qué instrumentos o qué determinados estiramientos necesitas hacer? Fíjate que todos estos tipos de contenido se pueden adaptar a cualquier tipo de productos y servicios. Acá hay una gama bastante amplia, yo les puedo comentar sobre los contenidos que a mí más me gustan, pero la realidad es que el contenido que más te gusta como usuario va a depender del producto, ¿sí? Por ejemplo, los podcasts, hay podcasts que están alineados a determinados tipos de productos o servicios, por ejemplo, temas de psicoterapia, emocionales, de coaching, funcionan muy bien para los podcasts, marketing también, emprendedurismo, algunos temas de diseño, pero para otros temas capaz los podcasts no funcionan, para otro tipo de productos o servicios. Entonces tendrías que ver qué tipo de contenido funciona para tu marca. Si tú tienes un producto que es muy visual, es probable que las imágenes sean tu foco, que quizás dar un webinar o hacer una demostración, ¿sí? También los contenidos que son de entretenimiento, de humor, como los GIF, los concursos, cierran muy bien para determinado tipo de público. Y luego tenemos otra fase de contenidos en los cuales nosotros capaz estamos tratando de cerrar una venta, por ejemplo, los de descuento, los de promociones, ¿sí? Que son contenidos que van focalizados a esa etapa del cliente. Yo ahora les quiero mostrar cómo esto se traduce con lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo yo puedo visualizar esa etapa del cliente alineado con un contenido que pueda ser estratégicamente apuntado para tu necesidad? Por ejemplo, para la etapa de descubrimiento, es muy probable que sea una etapa en la que yo como usuario busque información sobre la marca. Entonces busque blogs, busque posteos que hablan sobre la marca, vea infografías también en los cuales me pueda comprender o demostrar cómo se usa determinado tipo de producto. Puedo leer alguna reseña o algún ebook también, ver tendencias del mercado. Si yo estoy, por ejemplo, imagínense que estoy buscando... tengo un emprendimiento de criptomonedas. Bueno, es muy probable que yo vaya a tener una experiencia cercana con contenidos de tendencia que hablen sobre cuáles son las últimas, las mejores, las recomendadas, ¿sí? Los tips y consejos también. Ahora, nos vamos a quedar cortos con el tipo de contenido porque la idea es que ustedes puedan pensar en cuál es el contenido alineado para la marca o el producto que tú ofreces. Por eso ese contenido puede ser espectacular o esencial para tu producto o servicio si está alineado únicamente con tu cliente. Luego, algunos ejemplos de la etapa de consideración que podemos ver son, por ejemplo, los videos directos, ¿sí? O los webinars también funcionan muy bien en esa etapa en la que yo ya estoy acotando mis opciones y quiero ahondar bien en cuál es el camino que yo quizás seguiré. Un making of también funciona muy bien en que me muestres
¿Qué tan experto eres haciendo esto? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Las plantillas y las guías también funcionan muy bien y por supuesto los cursos. Imagínense que yo doy cursos de marketing digital y bueno, yo te doy un curso previo en el cual te hago una inducción sobre estos temas de microsegmentación. Eso es una antesala para que para que yo te pueda demostrar qué tan experto soy en esto y para que tú esa opción que ya está acotada la puedas cerrar a través de la última etapa, que es la etapa de decisión. En la etapa de decisión es una etapa fundamental y muy importante en la cual tú como emprendedor debes pensar cómo cerrar esa venta para tu cliente, para tu posible cliente. ¿Qué necesita él para que pueda cerrar la venta? Necesita responder algunas dudas, algunas incertidumbres, necesitas llamarlo por teléfono. Necesitas tener presencia en las redes sociales, una presencia activa, quiero decir, en la cual tú te encuentras en el chat y puedes responder sus dudas sobre si el envío llega hacia determinada localidad, sobre cuánto cuesta, cuál es el precio final, ¿sí? Puedes también hacer unas propuestas de descuento puntual por determinada semana, para determinados clientes, para clientes que capaz se quedaron en el carrito y no lograron cerrar la venta, ¿sí? Un descuento adicional. También es muy importante en esta parte de la decisión mostrar tus casos de éxito y cuáles son los reviews, o sea, las opiniones de tus clientes. Opiniones positivas, por supuesto, sobre el producto. Muéstralo, ¿sí? Muestras contenido sobre eso, crea posteos sobre cuál es la opinión del cliente sobre el producto, si le funcionó o no, le gustó o no. Y también pregúntale, ¿no? Porque esto forma parte de una rutina asertiva sobre esa estrategia de fidelización para que tú vayas a hagas sentir importante a ese cliente que ya te compró, ¿sí? ¿Cómo te sentiste con el producto? Me gustaría saber tu opinión y luego, por supuesto, desarrollar contenido en base a ello. Muy bien. Bueno, para cerrar un poco este tema, yo quiero que se lleven en la sesión de hoy, más allá de todos los contenidos, no quiero que piensen en un contenido específico, porque para que este contenido sea asombroso, como les comenté anteriormente, ustedes tienen que preguntarse si es asombroso para tu cliente, ¿sí? Y para ello, es importante que te hagas estas preguntas específicas. Acá yo les pongo como 6 pasos, que sería como un resumen de los temas como más importantes que deberías de tomar en cuenta para tener una buena estrategia de contenido en las redes sociales. Primero, pregúntate cuáles son tus objetivos. ¿Tu objetivo cuál es? Tu objetivo puede ser vender, tu objetivo puede ser crear conversación con el cliente, crear interacciones, mostrar un producto, demostrar un lanzamiento de un producto, un nuevo producto, una nueva línea, quizás hacer preguntas y hacer consultas sobre cuáles son las inquietudes de ese cliente, ¿sí? Para hacer una nueva línea de producto. Es importante que te preguntes cuáles son los objetivos que quieres lograr con esta estrategia para que en base a eso puedas trabajar y hacer metas y acciones que definan tu camino. Por supuesto, como hablamos en un inicio, tienes que definir tu audiencia. Tienes que saber quiénes son. ¿Quiénes son esas personas que tú quieres que te compren? ¿Quién es ese buyer persona? Ese público objetivo. ¿Quién es? ¿Cuál edad tiene? ¿Dónde se encuentra? ¿A quién te diriges tú? ¿Cómo consume el contenido? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué redes sociales? ¿Sí? Que esto lo vamos a ver en los canales. Y por supuesto, ver los intereses. ¿Cuáles son los intereses de tu público? ¿Cuáles son las temáticas que realmente le importan? ¿Qué es lo que le mueve? Para que tú en base a eso puedas hacer un contenido diferencial al de la competencia, ¿ok? Cada cuánto quizás consume contenido, que esto es muy importante también, sobre los intereses.
Luego, cuando ya tú tengas estos 3 pasos, que definas los objetivos, que sepas cuál es tu audiencia y que comprendas a profundidad cuáles son los intereses, yo te animo a que hagas una planificación. Posterior a ello, una planificación te va a dar como un esquema en qué realmente es lo que tú deberías de hacer, ¿sí? Una planificación apuntada a la etapa de decisión, a la etapa de investigación, ¿sí? Dependiendo de cada etapa del cliente, planifica determinados tipos de contenido y también realiza un mix de contenidos basados en tus productos y servicios. No hables solo de un tipo de producto, si tienes otros, ¿sí? Habla sobre, no hables únicamente sobre tu marca, también habla sobre ti, también que eso es algo que está vendiendo o funciona muy bien en los últimos años, en los cuales nosotros como consumidores queremos saber quién está detrás de cámara, quién hace ese producto o servicio, cómo lo hace, cómo lo desarrolla. Y en base a esto define los canales. Definir los canales es tener claro dónde se encuentra ese público y en dónde yo voy a tener presencia. Puede ser que yo tenga presencia solamente en una red social y que la desarrolle a profundidad. No necesariamente tienes que tener presencia en todas las redes, para nada, pero sí es importante que tengas presencia al menos en una, que te vuelvas experto en una de ellas. Y finalmente, para cerrar, desarrolla un calendario. Un calendario de publicaciones te va a ayudar a que tú puedas tener un ritmo continuo de publicaciones, que puedas ser constante en ello y que puedas lograr tus objetivos. Toma en cuenta que todas estos ítems de por sí solo no funcionan. Los objetivos sin el calendario no te va a funcionar, la audiencia sin un objetivo no te va a funcionar, identificar los intereses sin tener una planificación no te va a funcionar. Estos serían como los ingredientes perfectos para que una estrategia de contenido sea eficiente y sea espectacular para tu marca. Bueno, y para cerrar, yo quiero comentarles un poco algunos tips que es importante tomar en cuenta cuando ustedes están haciendo esta estrategia de contenido. Uno de los tips que les recomiendo es pensar en las palabras claves que ustedes van a usar para posicionar tu marca, ¿sí? Cada marca tiene determinadas temáticas y determinados rubros. Dentro de esos rubros hay palabras claves que se repiten y que tú puedes destacarte y ser tendencia dentro de ellos si haces una estrategia de contenido que la repita a lo largo del tiempo, que toma esas palabras claves como una base en la cual desarrolla contenido alineado a tu cliente. Por supuesto, hacer una estrategia de temas que estén basado en los intereses de tu cliente, ¿sí? No te olvides de las etapas del comprador, de esta etapa del viaje, el comprador, del buyer journaling, para crear esas estrategias y temas de contenido interesantes. Y finalmente, no olvides hacer una estrategia de contenido basada en un calendario en el cual puedas tomar en cuenta la difusión en diversos medios, en diversos canales, tomando en cuenta la periodicidad y los formatos que quizás vayas a usar y que mejor te funcionen para tu marca. Acá por último les podría mencionar que después de usar o de poner en práctica estas estrategias, por supuesto te quedaría medir si realmente te está funcionando la estrategia para tu marca, ver cuáles son esas métricas, esos resultados que has tenido, si se están cumpliendo los objetivos de tu marca, y si la creación del contenido ha sido asombroso realmente para tu buyer journal. Bueno, para finalizar, quiero cerrar con esta frase: sé tan bueno que no puedan ignorar. De esto lo dice Steve Martin, un comediante, actor, productor, director de películas, el cual, bueno, la verdad que es un referente dentro del mercado del cine. ¿Y por qué se los menciono? Porque es muy importante que tú puedas pensar
en las estrategias con claridad para que en base a ello puedas destacarte dentro de la competencia, dentro de estas redes sociales en las cuales a veces nos vemos un poco abrumados, pero cuando sabemos que nos están hablando a nosotros, a un público específico que está alineado con nuestros intereses, no podemos ignorar y no podemos dejar de pasar ese contenido. De hecho, en muchos casos no lo podemos dejar de pasar y por eso lo compartimos, se lo enviamos a nuestras personas conocidas, a las personas que nos importan. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan poner en práctica esto y que puedan hacer ese contenido asombroso alineado a tu emprendimiento y a tu marca. Muchas gracias y espero que esta sesión haya sido de utilidad. Espero seguir viéndolos durante estas sesiones del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Y bueno, si aún no me siguen, me pueden seguir en mis redes sociales. Besos y abrazos.